palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa. Nosotros conversamos. Un placer nuevamente que nos acompañen en este tema que hemos preparado para cada uno de ustedes. Un tema que seguro pues les va a llegar hasta pues el profundo de su corazón, ¿verdad? Y queremos en esta noche pues para iniciar nuestro tema que hoy vamos a platicar con ustedes, presentar a los panelistas que hoy estarán con nosotros y presentan esta noche primeramente a Isaías. Bienvenido. Dios te pague, César. Pues aquí estamos una vez más con otro tema que siempre tenemos una dinámica dirigida a todos aquellos que nos permiten entrar a sus hogares, César. Este programa es precisamente para ellos y por ellos, es así que por lo mismo nosotros tratamos de documentar todos nuestros comentarios, si decimos nombres, si decimos fechas y lugares, César. Entonces esperamos que nos acompañen esta hora. Va a ser un programa muy interesante y tenemos algo nuevo en esta noche. Así es, también presento a Eliasib. Bienvenido. La paz de Dios sea con ustedes y pues bueno, como decía nuestro hermano, venimos a traer un tema de suma importancia y sobre todo en la comunidad latina, ¿verdad? Para que se levante esa voz y se haga escuchar, ¿verdad? De que ya basta con tantos crímenes de la Iglesia Católica Romana. Bueno, esperamos que nos acompañen en este su programa y pues la paz de Dios sea con todos ustedes. Así es, también presento en esta noche a nuestro hermano Mike. Bienvenido. Usted puede... Dile Padre, hermano César, otra vez, ¿verdad? Nosotros estamos aquí presentando al público, no fábulas, no cosas exageradas, sino todo comprobado con datos y verdad. Dile Padre César. Bueno, en esta noche también vamos a iniciar nuestro tema. Como ustedes ya lo conocen, este programa es completamente transmitido en vivo. Y bueno, vamos a transmitir, estamos transmitiendo completamente en vivo en el 900 AM de Radio Cali, también como en la frecuencia, decimos aquí en Los Ángeles, completamente en vivo, y en el www.nosotrosconversamos.com. Y bueno, antes de presentar a nuestra invitada especial de esta noche, quiero mencionar una noticia que salió publicada el día 11 de abril del año 2014, o sea, este viernes pasado, en el cual dice lo siguiente. Voy a mencionar la que salió publicada en la cadena CNN, por mencionar alguna, ya que salió publicada y ahorita usted ya la puede encontrar en diferentes páginas, diarios, periódicos. Pero entre esos quiero mencionar una que salió publicada en la cadena CNN en español. Dice lo siguiente: el Papa Francisco dijo este viernes que se siente obligado a pedir perdón personalmente por los sacerdotes que han abusado sexualmente de los niños. Y menciona él en sus palabras: me siento obligado a responsabilizarme de todo el mal que algunos sacerdotes... ¿Hello? Sí, y bueno, y precisamente para hablar de ese tema, quiero en esta noche presentar a Virginia Zamora, que nos acompaña aquí en el programa, la cual es madre precisamente de uno de esos víctimas de abuso sexual, por los cuales el Papa Francisco pidió perdón el día viernes. Entonces, muy buenas noches, Virginia, estás en el programa, nosotros conversamos. ¿Están? Sí, buenas noches, adelante. Sí. Sí, queremos... ¿Me oyen? Sí, adelante, sí está en el programa, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Mucho gusto. Sí, bueno, Virginia, como acabo yo de leer la nota que salió publicada el día viernes,
Una de las preguntas iniciales, estamos hablando de que el Papa pidió perdón. El Papa Francisco pide perdón a las víctimas de abuso sexual. Y bueno, nos comentaba usted fuera de línea que usted es madre precisamente de uno de esas víctimas de las cuales han sufrido abuso. Entonces quisiéramos que en esa noche pues nos diera su testimonio y platicara con nosotros. Primeramente quisiéramos hacerle la pregunta, o yo creo obligada. ¿Usted cree que basta las palabras del Papa Francisco pidiendo perdón por las víctimas en el caso de su hijo? No, porque nomás son palabras. Todo está muy bien ahorita con toda la gente que creen en el Papa, pero no sabemos qué va a hacer o qué ha hecho. No, todavía estamos esperando qué va a hacer por las víctimas. Va a agarrar, a cerrar, dar los documentos de los padres que hicieron el delito, o qué va a pasar. Eso es una incógnita que a más de usted, muchos padres de familia y madres de familia que también se han visto involucrados en casos de pederastía por parte de los sacerdotes de la Iglesia Católica, muchos de ellos parece que están ya cansados de escuchar lo mismo, que son promesas. En este caso, el Papa Francisco da sus declaraciones después de que el Comité de las Naciones Unidas por los Derechos de los Niños lo criticaron fuertemente de que no había puesto manos en el asunto de las víctimas de pederastía. Él dice que se siente obligado a pedir perdón, es decir, que lo obligaron, no es de que haya nacido de su corazón al mirar el sufrimiento de las víctimas, al mirar las vidas destrozadas de las víctimas. No fue algo que salió del corazón del Papa Francisco, sino que él mismo dice en su declaración que él se siente obligado. Y esto es porque 2 meses atrás, precisamente el Comité de las Naciones Unidas por los Derechos de los Niños criticaron fuertemente al Papa Francisco de que no había puesto cartas en el asunto. Bueno, pero ya dirigiéndonos, ¿verdad?, en este caso particular que tenemos hoy aquí con nosotros a una madre de un joven, en este caso yo me imagino que ya es grande, ¿verdad?, pero que en su niñez sufrió un abuso sexual por parte de un sacerdote católico. No, y nos quisiera usted aquí en el programa y para todos los que nos escuchan por radio y por internet, comentar un poco de cómo es de que comenzó esta pesadilla, ¿verdad? Porque eso fue una pesadilla. ¿Cómo es de que comenzó esta pesadilla con su hijo, señora Virginia? Adelante, los micrófonos son de usted. Okay, empezó cuando ya tenía como los 12 años, 13 años, ya no quería, él iba a la escuela privada, era monaguillo en la iglesia también. Okay. El padre que le hizo el delito, todo el tiempo pedía por mi hijo, el monaguillo preferido, y él todo el tiempo servía la misa con él, y era el padre Michael Baker. Y un día vino muy enojado en casa y dijo que ya no quería ir a la iglesia, ya no quería ser monaguillo. Bueno, su papá y él se pelearon y dijo que era un honor para ser monaguillo, que era una cosa muy bonita en la familia. Sí, eso es todo muy bien. Yo le dije a mi esposo, a su papá, si él no quiere ser monaguillo, ya no tiene que hacerlo. Y dice que no íbamos a entender nosotros porque no quería seguir sirviendo en la iglesia. Años pasaron después de eso y tiene un hermano y una hermana y ellos están bien. El Dominique es el más joven, el más chico, y nos dio muchos problemas. No sabíamos por qué. Fueron a la misma escuela, fueron a la misma iglesia y todo era igual, pero él fue el que fue molestado por el padre.
O sea que el No primero, sabíamos. el primero del que nos está hablando era su hijo mayor No, el más chico. o el más chico. joven. Él fue el que El llegó más- enojado y les dijo que ya no quería seguir siendo monaguillo. Sí, Ah, muy bien, ya sí. no quería. Pero, sí. pero él no les explicó en ese momento por qué, ¿verdad? No, nunca. Él nomás se iba a sus fiestas y todo y ya iba a tener los 14 años, no quería ir a la escuela, los estudios estaban muy mal, recibí el reporte de la escuela. ¿Cuál niño en su vida agarrar una marca, la marca más baja en religión? Ajá. En la escuela. O sea que hubo un cambio drástico en la actitud, ¿verdad? De su Sí. hijo, y ustedes desconocían el por qué. En sus modos, sí. No sabíamos por qué, porque yo trabajaba, y mi esposo tenemos trabajos buenos, y iban las privadas, no andaban en las calles, iban a los juegos, estaban en béisbol y fútbol y todo eso. Nada para que él saliera así como está ahora. Sabíamos qué le pasó. Y también, los 2 pares de pantalones. Y yo nunca pensaba por qué. Y uno está en su familia, el padre es el que dice todo, les da los consejos buenos, ¿verdad? Así es. Pero era el padre que le estaba haciendo las cosas al hijo de nosotros. Y la última vez que sirvió en la misa, ese día vino tomado. Y me dice, está bien, el padre dijo que es el vino de la iglesia, está todo muy bien. Es cuando empezó a tomar también. Oiga, ¿cuándo porque fue? le daba licor. Señora Virginia, ¿cuándo fue el momento en el que su hijo por fin decide decirles a ustedes que él estaba siendo acosado por el sacerdote católico? Él tenía como 26, 7 años. Él tiene un problema con licor y es alcohólico también por esa razón. Ajá. Y ya estaba en la cárcel porque yo no le saqué el carro le empeñaron el carro, le dieron un tiquete y por un DUI yo no lo saqué de la cárcel, lo dejé allí para que aprendiera. Y es cuando Michael Baker estaba encerrado en la cárcel en el centro. Sí. Y cuando lo agarraron, ¿se acuerdan? Se iba a ir a otro país y lo levantaron del aeropuerto y lo pusieron en la cárcel. Mi hijo iba a salir porque no me le dieron tantos días porque era un DUI. O sea que el padre Michael iba a escaparse. Sí, y los cogieron y lo pusieron en la cárcel. Mi hijo estaba allí, vio las noticias y vio que estaba allí. Es cuando me llamó, me dice, mami, te tengo que decir algo muy importante. Dice, Michael Baker está aquí, algo me pasó con él. Y cuando salió es cuando nos dijo todo. O sea que por eso compartieron la misma cárcel. Así es. sí, Ajá. sí. Y es es cuando cuando él en ese dijo. momento él decide decirles a Confesarles. ustedes lo que ocultó durante casi más de 10 Más de años, 10 ¿verdad? años, sí. Sí, porque empezó el abuso empezó cuando tenía 8 años. ¿Y cómo Era fue, chico. cómo fue ese momento para usted, para su esposo, para su familia? No sé si tiene más hijos usted, como ahorita nos mencionaba de otros hijos. Sí, ¿Cómo fue tengo cómo otro fue ese hijo y momento, una hija. ese momento en que su hijo les da la noticia? ¿Cómo lo tomaron ustedes y sus hijos? Y su esposo. Cuando dijo que nos tenía que decir algo, yo no sabía qué iba a hacer. Usted no se Yo imaginaba.
no me imaginaba en esta vida nunca. Y cuando me dice, no me van a creer, nadie cree, nadie sabe por qué yo no voy a la iglesia, nadie va a entender. Y es cuando yo le dije, si le pides a Dios que te ayude, Él te va a cuidar. Y es cuando me dijo, tú no entiendes, es que pasó en la iglesia. Por eso nunca tenía fe. Ujú. Y cuando me dijo eso, y luego yo fui a agarrar porque tengo muchos retratos de él en la iglesia con el padre, y cuando tenían fiestas en la escuela, estaba ahí el padre, pues está en la escuela también, y como lo abrazaba, lo agarraba, y también cuando estaba chiquito lo besaba. Y uno no piensa que un padre va a hacer eso, porque así crecemos nosotros, que el padre está bien, y el padre no está bien. Sí, Y o sea cuando que ustedes como pues todo miembro católico, ¿verdad? Tenían Sí. su fe, su confianza en que pues estas personas que se dicen ser padres o sacerdotes, pues son hombres buenos, son hombres de Dios, son hombres que cuidan, son hombres que deben de cuidar al rebaño, y ustedes nunca se imaginaron que él fuera el que estaba en sí matando Abusando, a sí. su hijo, ¿verdad? Sí, le quitó su juventud, le quitó su fe, porque él no cree en la iglesia. Entonces fueron, Y nunca, sí, adelante Virginia. nunca un padre o madre nunca se imaginan que esto va a pasar con ellos. Nosotros lo oíamos que pasó a otra persona, pero nunca en su vida piensa que va a pasar a uno. Y es una vida muy terrible, muy triste, porque mi hijo, él no está bien de la cabeza, es alcohólico, le quitó su juventud, tiene miedo, no está nunca, toma para olvidar de todo lo que pasó. Y cuando le dijo que si decía nos decía a nosotros que nadie lo iba a creer, porque él es niño y el padre es el padre, él es de la iglesia y es como Dios. Pero si es como Dios, ¿por qué hizo esto? Sí, le tienen pues la gente, como mencionaba hace un momento, la gente deposita su confianza en él, pues ya que es el hombre el que preside el culto, el que les da el consejo. Hay una pregunta aquí que nos gustaría que nos respondiera para nuestro público. Después de que él les declara todo desde que comenzó, cómo comenzó, qué hizo el padre, este sacerdote con él. ¿Cuál fue la actitud de ustedes hacia el sacerdote? ¿Siguieron sintiendo lo mismo? ¿Tuvieron coraje? ¿Tuvieron odio? ¿O cuál fue su reacción de ustedes, Virginia? ¿O hubo una demanda aparte de ustedes hacia el sacerdote? No, nosotros nunca recibimos nada. Las víctimas fueron los que recibieron dinero, nosotros no. Eso es otra cosa. Yo no sé por qué a las familias no, porque las familias también sufrieron. Pero cuando para la pregunta, cuando supimos qué pasó y todo eso, entonces toda la vida se puso en línea. Ya sabíamos por qué salió así, porque no sabíamos qué le pasó, por qué estaba así, por qué tomaba mucho, por qué no dejó la escuela, no quería ir a la escuela. Y ya cuando ya sabíamos qué pasó, cuando nos dijo, entonces todos los pedazos de su vida, ya entendíamos por qué estaba como estaba. Porque no era la culpa de él, pero él podía decir, pero tenía vergüenza. Un muchacho, no como la mujer, va a decir lo que le pasó con otro hombre.
porque es una cosa muy fea. Sí, sí. Y es muy triste y tienen vergüenza, no quieren porque nadie los va a creer y tienen esa vergüenza, es el secreto que ellos tienen por el resto de su vida, porque ellos piensan, cuando una persona los ve, ven todo lo que están sintiendo adentro. Ellos creen que una persona ve que fueron abusados y es lo que el doctor nos dijo. Así son muchos de las víctimas. Unos pueden seguir adelante, otros están donde están, como el hijo de nosotros. Hay varios que están como quieren estar cuando tenían 15, 16 años, no se salen de allí. Y él tiene ya 40 años Y todavía está como niño. oiga, una pregunta que tengo para usted. ¿Su hijo no les dijo el por qué? Bueno, menciona usted que les daba pena y que pues, usted pensaba que no le iban a creer, pero no hubo una parte de amenaza por parte del sacerdote para que no contara esto. Sí, le dijo, porque cuando están chiquitos les dicen, los maltratan. Él les dijo que si decía algo le iba a pasar a él, a su mamá y su papá y su hermana y su hermano. Wow. Porque nadie, así viven con eso. Sí, El miedo. era el miedo por el cuando- cual no se Era atrevía. el miedo. ¿Qué va a decir un niño si una persona ya grande les dice, si tú Lo amenaza, dices sí. una amenaza, te va a pasar algo, o a tu familia? Y es que a esa Es lo esa que él edad hizo. de 8 años, pues las mentecitas de los niños, ¿verdad? Son muy vulnerables, son muy Sí. débiles y pues al mirar, porque la imagen que un niño tiene de un sacerdote, pues es el de protector, Sí. es el del el maestro, ¿verdad? Pero cuando esa imagen de ese protector y de ese maestro cambia por el de un agresor, ¿verdad? El de una persona que lo está amenazando, de que aparte de que lo está ultrajando, lo amenaza para que no hable, pues la mentecita de este niño se encierra en el miedo, en la oscuridad, y es por eso que tardó de los 8 a los 27 años, casi 20 años, en abrirse, ¿verdad? En hablar este tipo de cosas. Y el propósito que por el cual es esta entrevista es precisamente porque hay muchos padres que pueden estar en la misma situación, ¿verdad? Sí. Y que no lo saben, porque en este caso, Virginia, ¿verdad? Afuera del aire usted nos comentaba que estos casos pasan mucho en la población de los latinos, que no creemos mucho. ¿Qué usted y nos puede comentar acerca de esto, de estos padres que no le pueden creer a sus hijos? Que abran los ojos, porque los hijos tienen modo de darnos pedazos de lo que está pasando con ellos. Nosotros nunca pensábamos que esto estaba pasando en la iglesia. Bueno, iba a la iglesia, no iba a otro lugar, estaba de monaguillo, estaba en sus juegos y todo eso. Todo el tiempo nosotros andábamos con ellos. Nunca se iban solos. Si no, mi esposo no los llevaba, yo los llevaba. Trabajábamos mucho, pero todavía teníamos tiempo para andar con ellos. Pero nunca sabía, nomás cuando estaba cambiando y ya no quería estar en la iglesia. Y pues ya se está poniendo muy grande para ser monaguillo, ¿verdad? Pero no, a muchos les pasó, muchos. Y a los padres que vean a sus hijos, que hablen con ellos, si algo les está pasando, vean qué señales les están dando. Así es. Porque los niños sí dan, en estos tiempos sí dan. Y pueden hablar, porque si los maestros en las escuelas públicas, los niños dicen todo y con los teléfonos graban todo, tienen que poner caso. Señora Virginia, y
¿Usted conocen a más niños que también fueron abusados por este mismo sacerdote? Sí, hay dos hermanos que son gemelos. Hay este sacerdote molestó como 25 que sabemos, pero hay más. Los casos conocidos son por lo mínimo 25 casos. Son 25 o más. O más. Pero hay muchos más que no vinieron adelante. Hay una pregunta importante. Cuenta. Una pregunta importante, Virginia. Usted nos comenta que estaba en la diócesis de Los Ángeles, ¿verdad? Sí. El cardenal de ese entonces era Roger Mahony. Sí. ¿Usted cree que Roger Mahony sabía de la enfermedad que tenía este sacerdote o de lo que él estaba haciendo en cuestión de que estaba abusando en este caso a su hijo y a los otros 25 que usted nos comenta? ¿Usted cree que Roger Mahony tuvo conocimiento de esto? Oh, claro que sí, él sabía. Por eso este padre Baker lo cambiaban. Él estaba en, yo creo, como 6, 7 iglesias. Y en todas... ¿En todas abusó de niños? A niños. En todas. Niños y niñas. Entonces, en todas. Es lo que estamos hablando y pues invitamos a la audiencia, ¿verdad? Para que, como está dando testimonio Virginia de lo que a ella le pasó, lo que a ella le tocó vivir, que por uno de estos hombres enfermos, hombres, pero el coraje que da es con la gente que está a cargo de como en este caso Mahony, que sabiendo de que esos son hombres pederastas, enfermos, hombres abusadores, ¿por qué hacen esto de que los cambian a otra iglesia y ahí va el mismo hombre a seguir abusando de más niños, ¿verdad? Y es algo que sí da coraje en ese aspecto, que venga el Papa actual y que pida perdón y que diga que ahora sí se les va a hacer, que se va a poner mano dura, cuando la iglesia nunca de los nunca ha hecho algo por castigar a estos hombres. Al contrario, los ha protegido. Sí. Usted, es lo que pasa. Sí, adelante. Usted personalmente puso la demanda, llámese ya en la diócesis de Los Ángeles con el cardenal Roger Mahony. ¿Usted le comentó a él, puso una carta o denunció ante las autoridades civiles el abuso sexual a su hijo? Los abogados hicieron eso porque las víctimas tenían un grupo de abogados para ellos con Mahony. ¿En qué año fue eso, Virginia? En 2008, 7, 8. En el 2008 los abogados pusieron una demanda civil o una demanda a la Iglesia Católica. Sí, porque eran más de 500 víctimas aquí en Los Ángeles. ¿Y se ganó? ¿Se ganó esa demanda, Virginia? Sí, se ganó la demanda porque Mahony no quiso ir a corte. Entonces pagó el dinero, pagó a las víctimas, pero el dinero no es la razón que lo hicieron, es para enseñar a la gente, no cierren los ojos, que no dejen esto nomás pasar, como que nada pasó. A ver, si nos damos un poquito más de espacio en esto, porque es muy importante. Ustedes pusieron la demanda ante la Corte de Los Ángeles. Sí. Entonces, la Corte de Los Ángeles mandó a llamar a Roger Mahony. Sí. Y Roger Mahony se negó a ir. Fue a corte y ya cuando iban a ponerlo en para que hablara, entonces dijo que iba a pagar todo. Porque no quería ir a corte. ¿Usted por qué cree que se negó, Virginia? Porque tenía muchas cosas que esconder. Así cuando pidieron hace un año para atrás, pidieron los papeles de todos los padres que fueron abusadores. Ajá. Y apenas los
dejaron, los soltaron Ok. porque están en el internet. Porque los obligaron, Sí, ¿verdad? Sí, porque lo obligaron, sí, exacto. Pero yo no tengo orgullo, no, yo no tengo coraje ni nada así con ellos. ¿Saben por qué? Sí. Porque ellos son, Mahoney y todos los padres, son las personas que son los representantes de la iglesia Sí. y están enseñando, dieron su fe a Dios, ¿verdad? Sí. Y ellos tienen que pagarle a Dios Sí. porque ofendieron a Dios. A Sí. nosotros nos hicieron lo que hicieron, sí, pero el pago de ellos va a ser más tremendo de lo que nos hicieron a nosotros, porque no se van a ir al cielo. Yo No. estoy segura por eso. Entonces, ¿usted cree que si Roger Mahoney hubiera acudido a la corte, a él lo hubieran encarcelado? Sí, es lo que querían, Sí. Y eso pero es, le dio miedo. eso es. Así es, mire, señora Virginia, le agradecemos su participación. Ahorita es necesario que nos indica la producción, tenemos que ir a un corte intermedio, pero quédese en la línea con nosotros, estamos aquí en el programa, nosotros conversamos, y a todas las personas que amablemente nos sintonizan, hoy tenemos aquí en el programa a Virginia Zamora, que es la madre de una víctima de abuso sexual por parte del sacerdote Mike Baker. Entonces, quédese con nosotros, el programa está muy interesante, regresamos en un momento. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma, nosotros conversamos, estamos hablando de un tema muy interesante. Y todo a base de que el día viernes el Papa Francisco pide perdón públicamente por las víctimas de abuso sexual por medio de sacerdotes. Y esto, bueno, esta noticia ya la pueden encontrar en cualquiera de los medios de comunicación, radio, internet, televisión. Y yo mencionaba acerca de esa noticia en la cual el Papa pues pide perdón. Y hoy tenemos precisamente aquí en el programa a Virginia Zamora, que la cual es madre de una de esas pues miles de víctimas, ¿verdad?, que han sido abusadas por los sacerdotes. Y bueno, Virginia, que nos acompaña nuevamente, le damos las gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, señora Virginia, para que la gente que nos está escuchando. Usted me comentó la primera vez que hablé con usted de que, bueno, su hijo ha tenido problemas de alcoholismo, como usted bien lo menciona. Otros viven de alguna manera reprimidos, otros han perdido totalmente su fe en la iglesia y por eso se rehúsan, ¿verdad?, a ir a aquellos lugares. Pero usted me comentaba de algo todavía más grave, de personas que incluso no han podido soportar la vida que pues están llevando, o lo que les pasó, ese trauma tan grande que les tocó vivir y que se han suicidado. Muchos se han matado. Quisiera que me comentara un poquito más al respecto para que las personas también se den cuenta de que no basta solamente el decir, bueno, pedí perdón y decirlo de una manera obligada y por compromiso. Adelante, Virginia.
Sí, es muy triste cuando se quitan su vida porque no pueden vivir con ellos mismos y no tienen otro modo de nomás hacer eso porque tienen mucha, ¿cómo se dice? No tienen fe en nadie, no pueden trabajar, no pueden hacer nada. Y es una vida muy dura para ellos. Por eso cuando dicen que piden perdón, ellos tienen que estar en el mismo camino de nosotros. Yo como madre no sé cuánto más feo o terrible es la vida de mi hijo o de los hijos y las hijas de todos los padres que no hablan. Hay muchos padres, tengo una amiga, muy buena amiga, Minerva, y ella tiene su hijo, que ellos están sufriendo mucho con su hijo también. Hay muchos. Y nosotros nos conocimos por cuando estábamos viendo, porque tienen juntas para ellos en Snap, a ver por qué están así, qué pueden hacer para ayudar, porque ellos no están en el público, no pueden estar con otra gente, tienen miedo y muchos, así como dije antes, muchos salen adelante, muchos no, muchos se quitan la vida, muchos están como mi hijo y es muy triste, muy seria, muy fea la vida, porque uno no sabe de un día a otro día qué va a pasar, qué piensan ellos. Este es el día que se va a quitar la vida o qué va a pasar. Este es el día que ve algo y ya se fue de este mundo. Señora Virginia. Por eso ¿mandé? Sí, mire, usted acaba de mencionar, es muy triste esa vida. Pero por ejemplo, en este caso su hijo, ¿qué clase de apoyo le han brindado a ustedes o qué tratamiento él, aunque sabemos que como usted dice, aún tiene ese problema del alcoholismo, pero cómo ha sido la vida de su hijo precisamente para no llegar a ese extremo? Sabemos que tiene problemas en cuanto a su fe, tiene problemas en cuanto a que está con este vicio, pero ¿de qué manera lo han apoyado ustedes como su familia, usted como su madre, sus hermanos, su padre, precisamente para que él no llegue a tomar esa pues falsa o esa manera de quitarse la vida algún día? Nomás estar allí por él. Nosotros vivimos día por día, momento por momento, porque uno no sabe qué piensan ellos, si ven algo y luego ya se fueron. Si ven a alguien o ven la noticia, porque mi hijo, el hijo de nosotros, él no puede ver la noticia si algo sale así, porque empieza a pensar, me va a pasar otra vez, me van a hacer algo. Así es la mente de ellos. Y es una cosa muy seria. Ya fue a los doctores, él está muy enfermo, pero la mente de él está como si tiene 15 años. Señora Virginia, quería hacerles una pregunta porque hace unos años atrás, yo me acuerdo cuando leí precisamente, me metí a esa página de Snap, donde apoyan a este tipo de niños o de gente que ha sido abusada por los sacerdotes católicos. Y miré un artículo, no sé si sea uno de los que comenzó este movimiento, Eric Barragán, y que él también fue un sobreviviente de un sacerdote católico que lo abusaba. Sí. Y él mencionaba en su artículo también que cuando metieron esta demanda en contra de ese sacerdote que lo había violado, hasta sus padres recibían llamadas de amenazas diciéndoles que retiren esa llamada. ¿Fue en el caso de ustedes también similar? A nosotros no nos llamaron, pero nosotros nos siguieron. Y tenemos mucha familia. Yo tengo mucha familia que son muy católicos, no hablan conmigo,
con nosotros por eso. Tenemos muchos amigos también que perdimos por esa razón, pero eso me dice que no son parientes ni amigos para nosotros, porque nomás les importa la iglesia. Ujú. Y son niños. Ellos no sabían que les estaba pasando. Eran niños, no eran adultos, eran niños. ¿Usted cree, Virginia, que si esto que le pasó a usted le hubiera pasado a alguno de sus parientes que le dejaron de hablar, ¿usted cree que ellos reaccionarían, o sea, estuvieran pensando igual de la iglesia? No, porque ellos están criados de que el padre es la última palabra, nomás lo ponen en el ropero y ya. Sí, o sea, Se o sea olvidan, que nunca hablan de eso. hubiera cambiado sus mentes de ellos y a ellos les hubiera pasado, ¿verdad? Sí, Señora, ¿no? señora Virginia, incluso yo leía en el libro de, no sé si usted ha leído o ha tenido la oportunidad de leer el libro de la escritora Sor Juana, que en el libro El manto púrpura, ella menciona que a Eric Barragán, como a otros jovencitos que habían sido abusados por sacerdotes católicos, en la calle la misma gente les hacía burla y les gritaban a ellos los calientasotanas, o sea que ellos fueron los que provocaron a los sacerdotes a cometer estos actos depravables. ¿Qué piensa usted acerca de esto? O sea, cómo la gente, en lugar de unirse o de apoyar a los que de veras han sido los víctimas, hacen en víctima al agresor. Sí, sí. Es que no, porque ellos quieren que siga pasando. Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué la gente no abre los ojos y no hablan? Si ven algo que está pasando que es mal, ¿por qué no dicen algo? Yo hablo donde, si me llaman o hay juntas, yo estoy allí porque en este momentito ahorita, el hijo o la hija de unos padres los están molestando ahorita. Y si saben que está pasando, no lo dejen que siga, porque es una cosa muy fea para unos niños que vivan así. Sí. Ellos están chiquitos, no pueden hablar, tienen miedo. Pero si una persona, yo no voy a decir nada, está como Mahoney. Él sabía todo lo que estaba pasando, pero él vio del otro lado. No hizo nada. Nada. O sea que él, en pocas palabras, Encubrió. protegió la institución y no a las víctimas. ¿Sí? En pocas palabras, lo que usted nos está diciendo es que él estaba cuidando la imagen de la iglesia y no la integridad, en este caso como la de su hijo, ¿verdad? O la de muchos otros. De los niños, de las familias. Sí, en ¿Quién es la iglesia? La iglesia es la familia. Exacto. debe de ser, ¿verdad? Pero, Sí. ¿cómo piensa usted, señora Virginia, o sea, acerca de este perdón, de este mensaje de perdón que le dio el Papa? Pienso que es un dicho de perdón en lo cual él quiere hacer cambios, a castigar quizás los sacerdotes más, o es nada más un decir para apaciguar los críticas que tienen. Para mí nomás son palabras. Ajá. Las acciones cuentan más conmigo. Si hace algo y si habla con los padres de las familias de las víctimas, de los niños y las niñas, porque hay muchas mujeres también. Sí. Ujú. Si habla él, si es sincero, habla con la gente, las familias, que no se olvide de las familias. Si los niños eran las víctimas número 1, las familias son número 2, porque ellos sufrieron, nosotros sufrimos, hay muchos que sufrieron, no sabían qué estaba pasando con sus hijos.
Muchos padres y madres no les importa, pero hay muchos que sí nos importa. Somos familias y Dios nos puso aquí por una razón. No para que nos pase todo esto. ¿Usted cree que estoy aquí leyendo en su página de Snap, verdad? Estoy leyendo unos artículos que han puesto, como uno de ellos es el de David Clohessy o Clohessy. Classy. Ok, estoy leyendo aquí uno de sus artículos. Él dice que las víctimas no necesitan que el Papa cree más comités para investigar, ¿verdad?, a los abusadores, porque pues ya el Papa de antemano sabe los nombres y los lugares en donde estas personas están. ¿Usted cree, señora Virginia, que sería razonable o sería conveniente o sería un caso de justicia que el Papa Francisco entregara a las autoridades a estos criminales, a estos sacerdotes pederastas? Sí. Yo no sé por qué Mahoney nunca lo hizo, porque si usted, yo hacíamos lo que ellos hicieron, ¿qué nos pasaba? A la cárcel. Nos encerraban por vida, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Y por qué Mahoney nunca los entregó? Los escondió, los cubrió. Y nada más los cambiaba a otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia y todavía seguía y nunca un pedofilia nunca se cura. Todo el tiempo es así. Baker todavía no sé dónde está ahorita, pero cuando salió de la cárcel otra vez hizo la misma cosa. No aprendió. Siguió después de la cárcel, otra vez volvió a regresar y siguió haciendo lo mismo, abusando de niños. Lo agarraron en una secundaria, en otra escuela católica aquí en Buena Park. Con otro padre lo llevó a la escuela porque cuando salió de la cárcel no podía estar en unas kilómetros de la escuela o parques donde están niños y que fue a la escuela. Sí. Y no aprendió. No. Virginia, estaba leyendo aquí precisamente en la página de SNAP. Bueno, para las personas que desconocen acerca de esta organización, la SNAP es una red, dice aquí en español, bueno, la red de sobrevivientes por abuso sexual por medio de sacerdotes. Es una página, ¿verdad?, donde pues se les da ayuda a las personas que han sido víctimas de abuso y que obviamente, como lo decía bien Elia, está formada por la mayoría de personas que ya sé que han sido las víctimas directamente o familiares de víctimas que han sido abusadas. Precisamente en un comentario que da, en una declaración que da Bárbara Doris, que es directora también de SNAP, ella menciona unas palabras que van de acuerdo a lo que usted expresaba. Dice: rogamos a los católicos del mundo ser impresionados por hechos y no palabras. Hasta que el Papa tome medidas decisivas para proteger a los niños, hay que ser escépticos y vigilantes. Entonces, con estas palabras nos damos cuenta de que para ustedes el pedir perdón o el que el Papa haya pedido perdón a los católicos y que de alguna manera lo ha dicho públicamente y hasta en español dicen ellos, no ha sido suficiente porque no ha borrado el dolor, por ejemplo, en este caso que su hijo sufrió cuando era abusado continuamente por el sacerdote. Y que a su vez también las otras personas, porque usted comentaba antes de irnos al corte, Mahoney por lo regular eran de 500 casos que se sabían aquí. De esos 500 casos, ¿cuántos se habrían suicidado como usted lo mencionaba? ¿Cuántos ahorita estarán con su vida destrozada que ni siquiera se han podido casar, a tener una familia? Y desgraciadamente, como en el caso de su hijo, pues están incluso hasta dañando su propio cuerpo, porque sabemos todos que el vicio del alcoholismo pues daña el cuerpo y aparte su fe está totalmente pues debilitada, no tiene fe destruida claramente. Entonces, ¿qué por ejemplo en el caso de usted como madre, qué medidas ha tomado precisamente para que sus hijos, no sé si sean menores que su hijo que fue víctima, qué medidas ha tomado usted una vez que supo de este hecho que habían abusado de su hijo?
¿Qué medidas tomó usted para que a sus hijos no les pasara lo mismo? ¿O de qué manera han vivido estos sus hijos, sus hermanos de él, ante este acontecimiento? Pues ellos ya están en paz porque ya sabemos qué pasó con él. Porque antes no sabíamos que él estaba molestando porque estaba así. Y para mi hijo, él es el más joven de los tres, nomás vivimos día por día, es todo. Y nomás pidiéndole a Dios que le abra los ojos, que no tenga tanto orgullo con la gente, porque no es una persona de paz. Él no tiene paz. Y muchos de ellos no tienen paz. Hay una cosa que aquí nos resalta, hablando de la fe que existe dentro de la gente hacia estos pues seres que deberían de ser protectores, ¿verdad? Lo que más indigna es que hay mucha gente que aún y sabiendo del comportamiento de los sacerdotes pederastas, muchos de ellos, ¿verdad? Incluso también los llegan a defender diciendo, como lo decía aquí mi compañero, que ellos son los que están siendo tentados por los niños. Yo no me puedo imaginar a un niño como en el caso de su hijo de 8 años, ¿verdad? Con una mente limpia, un corazón limpio, estar yendo y estar tentando a un sacerdote de más de 40 años o no sé cuántos años tenía el sacerdote Mike. Entonces aquí lo que nosotros queremos decir es que esto no es actual, esto ya es un problema que ya desde muchos papas anteriores han venido teniendo el mismo problema del encubrimiento a estos personas que son pederastas, que son criminales, porque destruyen la vida de estos pequeñitos. Entonces, ahorita, a más de que usted ya nos decía de que ellos van a tener un castigo que va a provenir de nuestro Dios, un castigo celestial, ¿verdad? Un castigo directamente de Dios. ¿Usted cree que también aquí en la tierra se les debería de castigar, sea encerrándolos en la cárcel o juzgándolos? Porque el Papa sí es cierto que sale y pide disculpas y dice que va a poner mano dura en contra de estos seres, pero hasta ahorita no hemos visto ninguna acción. ¿Usted cree que aparte del castigo que va a venir a nuestro Dios, qué otro castigo cree usted que se deberían de merecer este tipo de personas criminales? Los deben de encerrar afuera, ni cerca de niños y niñas. Que no estén cerca de nadie. Sus nombres deberían de ser puestos, ¿verdad? Como ¿Sí? cualquier persona que es Es abusador violador. de niños, que es violador, ¿Sí? uno puede meterse en el internet y claramente ¿Sí? le dan sus datos y le dice, pero en un sacerdote católico no. En un sacerdote católico no ponen sus datos. Mucha gente fue a Megan's Law y pusieron los nombres de los padres y no están allí. ¿Sí? No están allí. Y es que eso Yo es no sé por qué. táctica. Mire, hace un momento decía nuestro compañero, la Iglesia Católica se ha caracterizado por encubrir a los sacerdotes pederastas. ¿Se acuerda usted del Sí. caso del padre Murphy? No sé si lo llegó a escuchar. Sí. A más de 200 niños sordomudos y nunca él fue a pisar una prisión. Más de 200 niños, nunca estuvo ante un juzgado, nunca estuvo recibiendo un castigo. En México, no sé si usted escuchó hablar de un Marcial Maciel. Fue un Sí, hombre que he también oído. abusó bastantes niños y al contrario, él fue protegido por el Papa Juan Pablo II allá mismo en Roma. Entonces, ¿Sí? siempre la Iglesia, en lugar de apoyar a estos niños que han sido, pues sus vidas se han destrozado por estos hombres depravados, hombres perversos, siempre la Iglesia, en lugar de ayudar a las víctimas, al contrario, los hostiga, amenazando a que si no callan, como la amenaza que le hicieron a su hijo, que si decía algo, pues su familia estaba en peligro. Algo va a pasar. ¿sí? Así es. Algo pasa. Así les dicen, algo va a pasar.
pero no, nosotros, hay otro padre también que nunca entró en una presión, nunca fue a sus cargos. Él se fue a México, él brincó de una ventana cuando le iban a levantar, a arrestar, se salió, brincó de la ventana y se mató. Se Y suicidó. era el padre, yo creo que era Dara. Él se fue a México y cuando lo iban a levantar, brincó de la ventana y se mató. Sí, hubo un caso también de un sacerdote llamado Nicolás Aguilar, que en Sí. México, tuvo muchos, él abusó de muchos niños y fue trasladado para acá a Los Ángeles, Mahoney sabiendo su historial, y aún así estaba aquí ejerciendo en la ciudad de Los En la Ángeles. diócesis de Los Ángeles, todavía como sacerdote. Y como aquí abusó también de niños. Sí, y como estos casos, hay muchísimos. Pero volvemos a repetir, las palabras de disculpas del Papa Francisco tienen que llevar a más de una disculpa verbal. Yo pienso que hasta ahorita la gente tiene sed de justicia, la gente tiene sed de acciones, y es precisamente este tipo de programas lo que persiguen es precisamente que se haga justicia a todos aquellos que han sido abusados por estos personajes que se dicen ser representantes de Dios, que se dicen ser padres de la fe, cuando en realidad son destructores de la fe que hay en los corazones sinceros de mucha gente. Y a más de todo, a más de que destruyen la fe, porque usted nos comentaba que su hijo, él en este momento es ateo, es alguien que no cree en Dios, y eso es lo peor, ¿verdad? Sí, porque le quitó la fe el padre. Sí. ¿Y qué van a decir? Es la cosa más fea en el mundo, que le quiten la fe a uno. Mire, señora Virginia, ¿Verdad? sí, así es. Nos quedan 2 minutos para terminar nuestro programa. Yo quisiera leer unas palabras e invitar a la reflexión también a aquellos padres que están pasando por esto, o que no se atreven a denunciar, o que sus hijos, aquellos niños que nos están escuchando, jovencitos que nos están escuchando, que están pasando por esto, no se queden callados, tienen que decirlo. Confíen en sus padres, hablen con ellos, coméntenos y no se queden callados. Mire, indigna que aún el periodismo, el día 11 de abril, cuando el Papa Francisco pide perdón, un reportero en la página de Univisión, pone: el Papa no se detiene en poner en su lugar a quienes han cometido actos de abuso sexual contra niños. Nunca un Papa ha hecho algo por estos niños, al contrario, los ha defendido. Y luego dice: por eso advirtió que la Iglesia no va a dar un paso atrás en la lucha contra estas acciones perpetradas por sacerdotes, cuando la Iglesia ni para atrás ni para adelante, como decía hace un momento nuestro compañero Isaías, ni para atrás ni para adelante ha dado un paso para ayudar o castigar a estos hombres perversos, ¿verdad? Que han hecho tanto daño a estas criaturas inocentes. Nos gustaría, señora Virginia, que ya en estos últimos minutos ustedes nos comentara un poquito de algo que usted quisiera decirle a los padres de familia. Nos queda un minuto. Sí, es que nosotros no estamos contra la Iglesia, es el representante de la Iglesia. Así es. No es Dios, todavía tenemos fe en Dios, y los padres que abran los ojos y hagan caso a sus hijos. Si no pueden hablar con ellos, hay ayuda allá. Hay SNAP, la policía, los maestros, las maestras, alguien agarren ayuda con alguien, porque no se puede hacer solo. Muy bien. Que Dios los bendiga a todos. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta noche y esperamos estar en contacto con usted. Muy amable, y que Dios la bendiga también. Sí, gracias.
Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.